Era una noche cualquiera en Machala, Ecuador, en 1991. Grace Carmita Huanca Suárez, una joven universitaria de apenas 22 años, confiaba en que su amigo y taxista Gilberto Chamba la llevaría a casa después de una reunión. Él le ofreció un paseo, una cortesía que ella aceptó sin sospechar el horror que esa noche le esperaba. En el trayecto la conversación fue amena, como siempre, pero al llegar a un lugar apartado, la realidad cambió para siempre. Gilberto, con una frialdad aterradora, sacó un objeto que había mandado a fabricar especialmente para cometer lo que serían crímenes. Un bastón metálico, afilado y letal. Sin medir palabra, atacó a Grace con una violencia indescriptible, causándole heridas tan profundas que el instrumento atravesó su cuerpo, saliendo incluso por su boca. La joven universitaria, llena de vida y sueños, fue brutalmente asesinada, dejando a una comunidad entera sumida en el miedo y la incredulidad. Este no fue un caso aislado, sino parte de una serie de crímenes que marcaron la historia criminal de Ecuador y que nos llevan a conocer hoy la aterradora historia de Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, el monstruo de Machala. Bienvenido o bienvenida a Oscuramente, el podcast en el que nos encontramos para adentrarnos en el oscuro mundo del terror y también en el mundo de lo desconocido. Juntos vamos a explorar los rincones más escalofriantes de la realidad. Vamos a conocer historias sobre crímenes, historias de fantasmas, fenómenos paranormales y también conoceremos los perfiles psicológicos y la oscura mente de asesinos seriales. Así que prepárate para conocer juntos esta aterradora historia de uno de los peores criminales en la historia del Ecuador, la historia de Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, el monstruo de Machala. Gilberto Antonio Chamba Jaramillo nació el 5 de octubre de 1963 en Machala, capital de la provincia de El Oro, una ciudad portuaria en el suroeste del Ecuador. Machala, conocida como la capital bananera del mundo, era en los años 70 y 80 una ciudad en crecimiento, con una mezcla de pobreza y desarrollo industrial. Gilberto creció en un entorno humilde. Poco se sabe con certeza sobre su infancia, pero algunos informes señalan que era un joven bastante reservado, con dificultades para socializar, aunque no existen registros claros de abusos infantiles o de algún trauma severo. En 1988 se casó con una mujer llamada Marielita del Carmen Gálvez Aguirre, con quien tuvo 3 hijos. La familia parecía normal, pero detrás de esa fachada se escondía un hombre con impulsos oscuros y violentos. Antes de convertirse en uno de los asesinos seriales más notorios de Ecuador, Gilberto Antonio Chamba Jaramillo tuvo una etapa en su vida que, marcó el inicio de su oscura trayectoria. Y es que resulta que durante varios años sirvió en el ejército ecuatoriano, donde alcanzó un rango de cabo primero. Y esta experiencia pues le otorgó una imagen de autoridad y de disciplina que más adelante usaría a su favor para ganarse la confianza de sus víctimas.
Y esto pues, sumado a su apariencia tranquila, pues al ser un hombre de baja estatura, delgado, poco temor pues podía imponer. Su uniforme y su porte militar le daban un aire de respeto y de confianza, lo que facilitaba que mujeres jóvenes lo vieran como alguien confiable, sin imaginar el peligro que este hombre representaba. Y fue justo después de dejar el ejército alrededor de 1988 cuando comenzó a trabajar como taxista en Machala, un empleo que le permitió acercarse a sus víctimas con facilidad. Pero ¿cómo comenzó la ola de crímenes? El primer crimen atribuido a Gilberto Chamba fue cuando tenía apenas 24 años, y fue el asesinato de Dora Cecilia Cajamarca Ríos, una joven universitaria del barrio Santa Elena en Chavala. A partir de ese momento, su modus operandi comenzó a tomar forma. Gilberto trabajaba como taxista, lo que, le daba acceso a mujeres jóvenes que viajaban solas, principalmente pues a estudiantes universitarias. Usaba su taxi para ganarse la confianza de sus víctimas, ofreciéndoles, en teoría, transporte seguro. Sin embargo, pues, una vez dentro del vehículo la situación cambiaba drásticamente. Y es que, su método era brutal y macabro, porque Gilberto no solo las asesinaba, sino que mutilaba a sus víctimas con un instrumento que mandó a fabricar específicamente y especialmente para sus crímenes. Y este objeto era pues nada más y nada menos que un bastón o una especie de vara metálica con la que las atacaba violentamente. El objeto causaba heridas tan graves que incluso pues llegaba a atravesar el cuerpo de las mujeres saliendo por la boca. En algunos casos se llegó a encontrar a sus víctimas con las vísceras esparcidas por el suelo. Adicionalmente, pues las colgaba de una cuerda y dejaba a un lado un hilo amarillo a modo de firma. Se conocieron 8 víctimas de este hombre en el Ecuador. Grace Carmita Huanca Suárez fue una de las víctimas más conocidas del monstruo de Machala. Y es que, según diversas fuentes, Grace era amiga cercana de Chamba, lo que le permitió ganarse su confianza. Y en octubre de 1991 la invitó a cenar y luego la llevó a un lugar apartado donde la ahorcó y también la atacó sexualmente. Y como en algunos otros casos posteriores, Gilberto, de una manera bastante macabra, asistió a la ceremonia fúnebre y se mostró bastante triste, bastante afligido ante sus familiares. Y esta era pues una actitud que posteriormente generó conmoción en la comunidad por su aparente normalidad y pues esa doble vida que llevaba. En 1992 asesinó a otra mujer, en este caso a Rosa Ibelia Benavides Román, una estudiante universitaria que, del mismo modo, la abordó como taxista y luego la llevó a un lugar apartado donde la atacó. Este crimen marcó la reactivación de su compulsión asesina tras un periodo en el que estuvo inactivo, ¿no? Y esta fue parte de una serie de asesinatos que sembraron, como les comentaba, terror en la ciudad de Machala. 4 meses después, en diciembre de 1992, asesinó a Teresa Narcisa Pesantes Aucay, una adolescente, una nenita de tan solo 14 años. En este caso, Teresa le pidió que la llevara a una lujosa residencia en Machala y aprovechando la confianza que le otorgó, pues Gilberto Chamba la llevó asimismo a un lugar abandonado donde la atacó brutalmente, siguiendo su patrón de violencia extrema y de sadismo. Y el mismo modus operandi lo aplicó el 16 de enero de 1993 con Julia Fátima Parrales Suárez. En marzo de 1993, es decir, 2 meses después, asesinó a Mariana Elizabeth Muñoz Zambrano, continuando así esa escalada criminal y asesina en Machala. Poco después también asesinó a otra mujer llamada Mercy Marlenes Rodríguez Farías, quien era directora de la banda musical del Colegio Simón Bolívar en Quito.
Y bueno, ella tuvo la mala fortuna de detener el coche conducido por Chamba y quedarse dormida durante el viaje. Lógicamente, en este sueño, pues ella nunca pudo despertar. Finalmente, fue asesinada Sara Enderica Briones en el mismo año de 1993. En este caso era una adolescente de 16 años, otra víctima más de la violencia extrema de Gilberto Chamba. Y todos estos crímenes pues formaron parte de una larga serie de asesinatos hasta que un 7 de abril de 1993, Delia Villavicencio, una sobreviviente, por fin logró escapar y denunciarlo, lo que posteriormente pues bueno permitió su captura. Y es que el terror que Gilberto Chamba sembró en Machala fue terrible, fue horrible, fue inmenso. Las familias de las víctimas lógicamente quedaron devastadas y la comunidad se vio envuelta y vivió con un miedo fatal, especialmente pues las mujeres jóvenes que veían en Gilberto literalmente a un depredador invisible. Los medios de comunicación de la época comenzaron a llamarlo el monstruo de Machala, un apodo pues que bueno se lo había ganado porque reflejaba aquella brutalidad de los actos que cometía, ¿no? Bueno, mataba a las mujeres por una compulsión sádica y sexual extrema que él mismo describió con frialdad. Y es que según sus propias declaraciones, su satisfacción personal era violar a las víctimas después de muertas. Su modus operandi incluía torturarlas, asfixiarlas y en medio de su agonía aprovechar para violarlas. Atacaba principalmente a mujeres jóvenes entre 14 y 24 años, y es que su profesión de taxista le permitía ganarse la confianza de las víctimas y llevarlas a lugares apartados donde cometía los crímenes. Pero ¿quién era realmente Gilberto Chamba y qué impulsaba a este hombre a cometer pues estos crímenes tan horribles y tan atroces? Expertos en criminología y psicología forense pues han analizado su caso y en resumen Gilberto Chamba presenta características típicas de un asesino serial con tendencias sádicas, es decir que bueno tenía una necesidad de control absoluto, además de la incapacidad para empatizar con sus víctimas, ¿no? También tenía una conducta bastante metódica, bastante fría, y bueno, su elección de víctimas jóvenes y también personas vulnerables, su uso del taxi como herramienta para atraerlas, ¿no? Y su método violento para agredirlas, pues indican un patrón de conducta premeditada y también obsesiva. Psicológicamente, su conducta refleja un profundo odio y desprecio hacia las mujeres, manifestado en esta violencia, ¿no? En esta manera extrema de agredirlas y sobre todo en la necrofilia, que es cuando tenía relaciones con los cadáveres de sus víctimas, ¿no? Sin embargo, lamentablemente no hay registros claros de un motivo específico como venganza. Más bien, sus crímenes parecen obedecer o seguir a una especie de compulsión interna, ese deseo de dominación, ese deseo de control absoluto sobre sus víctimas y lógicamente esa satisfacción sexual, en este caso ligada a la muerte y además, un punto muy importante, a la humillación. La captura de Gilberto Chamba fue posible gracias a la valentía de la sobreviviente, aquella mujer que logró escapar de sus garras y que denunció su caso a la policía. Y es que bueno, al principio las autoridades dudaron de la veracidad de la denuncia, pero Gilberto con una frialdad bastante escalofriante llevó a los propios agentes a los lugares donde había cometido los crímenes, describiendo con detalle específico cada escena. Fue detenido en 1993 y a su vez pues bueno fue sometido a juicio. Y durante el proceso él se confesó culpable de varios asesinatos y violaciones, aunque su defensa intentó argumentar problemas mentales, pero bueno, por suerte esto no fue dado con éxito.
y como resultado de su juicio fue condenado a tan solo 16 años de prisión, una sentencia que muchos consideraron insuficiente dada la gravedad de sus crímenes, y es que lógicamente con la cantidad de horrores que cometió este hombre, pues 16 años es prácticamente nada. Pero ahí no termina la historia, porque la ola de crímenes no se detuvo en ese momento. En Ecuador, Gilberto Chamba solo cumplió 7 años de prisión gracias a beneficios legales como amnistías y también reducciones de condena. En el año 2000, tras salir en libertad un 8 de noviembre, emigró para España, donde pues aparentemente llevó una vida tranquila, una vida normal, trabajando en algunos oficios sencillos, humildes, como albañil. También se dedicaba a cuidar estacionamientos, etcétera, etcétera. Y bueno, tras su detención y condena en Ecuador, se separó de su familia. En España vivió con algunas de sus hermanas y posteriormente se reunieron también 2 de sus hijos. Su esposa y otros familiares permanecieron en Ecuador, mientras que varios hermanos se instalaron en España con el tiempo, intentando pues mantener cierta unidad familiar en el extranjero con este hombre. Sin embargo, la vida familiar quedaría marcada por un nuevo asesinato, pues el monstruo de Machala no había desaparecido. Y es que en 2004, específicamente el 23 de noviembre, una joven de tan solo 21 años llamada María Isabel Bascuñana, estudiante universitaria, llamó a sus padres para avisar que no cenaría en casa y que iría a comprar un bocadillo, algo para comer. Después de eso, alrededor de las 10:30, se dirigió al estacionamiento donde había dejado su coche, un lugar cercano a la facultad, y donde Gilberto trabajaba como vigilante de aparcamiento. Para esto, nadie sabía que ese hombre que trabajaba ahí, ese vigilante de estacionamiento, era en realidad un asesino serial que había matado varias veces y a varias mujeres en el Ecuador años atrás. Esa noche, Gilberto Chamba la interceptó y la llevó a la fuerza hasta el sótano del aparcamiento, que en esos momentos estaba cerrado al público, ¿no? Le tapó la boca con un trapo, le quitó la ropa y abusó de ella mientras con otro trapo le oprimía el cuello con el fin de asfixiarla. Posteriormente la volvió a vestir y, dejándole el trapo amarrado en el cuello, pues metió el cuerpo de Isabel en el maletero de su propio auto, tapándolo con fundas de basura. Cuando terminó su turno de trabajo, él mismo trasladó el vehículo hasta la calle Ignacio Bastús, en la misma localidad donde lo aparcó. Adicionalmente, pues robó su teléfono, el cual utilizó irónicamente, y me parece una ridiculez lo que voy a comentarles, pero utilizó este teléfono para hacer una llamada de 6 minutos a una línea erótica de pago. No le bastó con haber violado y asesinado a una mujer, sino que se tomó el tiempo para cometer otro acto más aberrante, ¿no? 2 días después, el cuerpo de Isabel fue encontrado en el maletero de su coche en el barrio de La Bordeta, en Lleida. La violencia de este crimen fue extrema y la investigación policial pues reveló la conexión con Chamba, quien fue detenido finalmente el 1 de diciembre de 2004, teniendo alrededor de 41 años. Y es importante conocer cómo la policía llegó a este hombre, y es que las investigaciones se centraron en él porque Isabel había comentado anteriormente ya varias veces a sus amigas que este hombre la acosaba cuando iba por su vehículo, y fueron ellas quienes dieron algunas pistas importantes para lograr la detención de este hombre. Las pruebas de ADN fueron pues cruciales para relacionarlo directamente con el crimen, y durante la detención la policía comprobó que tenía antecedentes criminales en Ecuador, ¿no? Donde había sido anteriormente condenado por asesinato. La captura se realizó tras una investigación coordinada
que bueno, culminó en su arresto en Lleida, donde residía y trabajaba en ese momento. Otra pista para su captura fue que, bueno, las bolsas que cubrían el cuerpo de María Isabel eran las mismas que se utilizaban para el servicio de los cines, donde también estaba trabajando en ese momento el monstruo de Machala. Es como que tenía varios oficios, ¿no? Señalado como principal sospechoso, este hombre le pidió a su jefe unas vacaciones para viajar a Canarias, mientras intentaba conseguir un pasaje para volver a Ecuador o irse a Venezuela a través de agencias de viaje. O sea, él estaba buscando escapar de alguna manera y de hecho pues sí logró conseguir boletos, pero perdió su vuelo programado para el 30 de noviembre y luego reservó otro viaje para el 3 de diciembre, pero logró ser detenido el 1 de diciembre, es decir, 2 días antes, ¿no? Y aquí pues fue ingresado a prisión provisional. Debido a que el caso pues fue mediático, una mujer de nacionalidad rumana que ejercía la prostitución declaró también en contra de este hombre, ¿no? Y comentó que había sido víctima de Gilberto el verano anterior. Y es que bueno, según comentaba, él había requerido sus servicios para tener relaciones en el interior de su vehículo, pero en un momento dado comenzó a ahogarla con las manos mientras intentaba tomar un cordón que llevaba en la cintura. Además, contó que para lograr escapar le apretó los testículos, logrando, pues bueno, escapar de las garras de este hombre que quería asesinarla. La mujer lamentablemente no lo había denunciado anteriormente, ya que ella se encontraba en situación irregular y bueno, entenderíamos que tendría que ver con sus papeles de permanencia en el país, pues no, y por eso no se atrevió a denunciarlo por temor a que la vayan a deportar, ¿no? En España, Gilberto había llevado una vida aparentemente normal hasta que cometió este nuevo crimen por el que fue condenado en 2009 a 45 años de prisión por este asesinato y actualmente permanece encarcelado en el centro penitenciario de Quatre Camins en Cataluña. El monstruo de Machala hizo algunas declaraciones bastante impactantes y perturbadoras durante el proceso judicial que tuvo en Ecuador. Por ejemplo, ante el tribunal confesó con frialdad lo siguiente: yo las violaba después de muertas. Esa era mi satisfacción personal. Soy culpable y en esto he andado solo. Ya confesé con lujo de detalles y no me fastidien más. Esta fue la declaración frente a decenas de periodistas el 19 de abril de 1993, 4 días después de haber sido detenido. Y en la rueda de prensa tras su detención, Chamba admitió ser el autor de los asesinatos y violaciones, afirmando pues que actuaba sin cómplices. Pero posteriormente él negó sus confesiones, era como que se contradecía, ¿no? También alegaba que había sido torturado para declarar y que era un cabeza de turco, que es un término utilizado para encubrir a personas influyentes, ¿no? Esta expresión de cabeza de turco específicamente se refiere a una persona que es injustamente culpada por algo de lo que no son responsables, ¿no? Sirviendo como una especie de chivo expiatorio para eximir a los verdaderos culpables, ¿no? En otras palabras, pues, es alguien a quien se le atribuyen todas las culpas para proteger a otros. Y este tipo de contradicciones que aplicaba Gilberto es bastante común en perfiles criminales que intentan manipular la percepción pública, ¿no? Durante la investigación en España, también intentó ocultar ese pasado criminal, ese pasado sangriento que tenía, ¿no? Negando rotundamente ser el monstruo de Machala y alegando que estaban haciendo muchas conspiraciones en contra de él. Sin embargo, pues las pruebas de ADN y la cooperación policial internacional pues confirmaron su identidad y también su culpabilidad. Y como les comenté, Gilberto Antonio Chamba Jaramillo se encuentra actualmente recluido en el centro penitenciario de Cuatro Caminos de Barcelona, España, y está cumpliendo 45 años de prisión
aunque bueno, por la legislación española vigente en el momento del crimen, cumplirá un máximo de 20 años efectivos, por lo que su salida está prevista para finales de 2029, finales de noviembre de 2029. Antes de salir en libertad, la Policía Nacional Española tiene previsto tramitar su expulsión del país y es muy probable que Gilberto Chamba regrese al Ecuador. Y este ha sido el capítulo sobre el monstruo de Machala, uno de los pocos asesinos seriales que ha tenido Ecuador, un país donde, bueno, este tipo de criminalidad es poco frecuente, pero que, bueno, que a través de este caso hemos podido conocer un poco la brutalidad, el horror, ¿no?, que puede esconderse tras la apariencia de una persona, en este caso común y corriente, ¿no?, con una apariencia bastante tranquila, ¿no? Espero que les haya gustado el caso de hoy, porque la verdad a mí me dejó bastante impactada y es bastante interesante. Y antes de cerrar el podcast, como es costumbre, pues bueno, les traigo mi recomendación de alguna serie, alguna película, algún documental o algún libro que esté leyendo. Y en este caso, pues, si les interesan las historias que mezclan emociones profundas, también el misterio, les voy a recomendar una serie coreana llamada Mudanzas al Cielo y que está disponible en Netflix. Bueno, ¿de qué se trata Mudanzas al Cielo? En este caso, pues la trama sigue a un jovencito llamado Guru, que es un joven que tiene, bueno, síndrome de Asperger y vive con su tío Sangu, quienes, bueno, se dedican a organizar las pertenencias de personas que han fallecido, ¿no? Muchas veces personas que han fallecido en circunstancias tristes o misteriosas, como por ejemplo en crímenes, suicidios, muertes inesperadas, ¿no? Y en este caso, cada episodio pues permite conocer las historias de cada persona, las historias ocultas detrás de pequeños objetos o cosas de la vida diaria que utilizaban estas personas y que pertenecieron pues a los difuntos, ¿no? Mostrándonos en este caso la importancia de los recuerdos y de cómo la vida puede tener esas segundas oportunidades, en este caso incluso después de la muerte. Esta serie de Mudanzas al Cielo realmente a mí me pareció hermosa, realmente, a pesar de que tiene algo de misterio, es una serie muy sensible. Me tocó realmente muchísimo el corazón y siento que es perfecta para esos momentos en los que quieres algo que te haga reflexionar, algo que te haga sentir, ¿no? Sin ser demasiado pesada, ¿no? Entonces la recomiendo muchísimo, de verdad es una serie muy, muy linda. Mudanzas al Cielo la van a encontrar en Netflix. Y antes de cerrar el podcast de hoy, quiero enviar un saludo muy, muy especial a Albert Cabrera de Podcasting con Albert, que bueno, que constantemente recomienda el podcast de Oscuramente y es un compañero al quien le tengo muchísimo aprecio. Albert, gracias por ser parte de esta oscura comunidad y desde acá, desde Ecuador, te envío un enorme abrazo directamente a Cuba. Ya sé que te gusta escuchar el podcast mientras lavas los platos, mientras estás caminando, mientras estás haciendo tus quehaceres, así que un abrazo enorme por acá y gracias por ser parte de esta oscura comunidad. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por la paciencia, por esperar, para las personas que siguen aún conectadas esperando oscuramente. Sé que algunas veces digo que voy a volver pronto y finalmente no me es posible. Realmente este podcast lo hago en mis tiempos libres, es un momento para desconectar y es mi hijo, como siempre se los he comentado, así que muchísimas gracias a quienes todavía están del otro lado escuchándome, trayéndoles estas historias de crimen, de misterio, de terror, historias ficticias, historias reales. Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar al otro lado.
Sé que el hecho de demorarme un poquito quizás puede ser incómodo, pero bueno, aquí estoy nuevamente con una historia más, en este caso una historia de mi país, de Ecuador, que bueno, la había escuchado por encimita y que me pareció bastante interesante traerla para que la puedan conocer, ¿no? Y bueno, justamente me gustaría conocer y saber qué les ha parecido esta historia y bueno, como siempre les digo, no olviden seguir las cuentas de redes sociales, ¿no? En Twitter, en Instagram como @oscuramenteP y en TikTok como oscura.mente, en YouTube como Oscuramente Podcast. Y bueno, si tienen una historia que quieran compartir, ya saben que pueden escribir a oscuramentepodcast@gmail.com. Y bueno, por supuesto, suscríbanse a Apple Podcasts, a Spotify o donde escuchen el podcast para que no se pierdan el siguiente episodio. Una vez más, muchísimas gracias y nos escuchamos en la siguiente.